Muy buenos días, saludos a todos una vez más. Espero que hayan tenido una semana llena de bendición, satisfacción y crecimiento espiritual, como siempre me han oído. Y si no pasó nada, de todos modos siempre hay una oportunidad. Antes de entrar en lo que estamos analizando, los dones del Espíritu Santo, oremos y pidamos la dirección del Señor para que nos guíe y nos ilumine. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Levantamos tu nombre en alto, te exaltamos, bendecimos tu bondad, tu belleza, tu majestad. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y estamos a tu disposición, Señor. Y Padre, confesamos que si tú no nos abres el entendimiento, no podemos entender las Escrituras. Señor, en el nombre de Jesús, este tiempo está en tus manos y te suplicamos tu dirección. Y te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, los dones del Espíritu Santo. Como ustedes ya me han oído en estos varios domingos que estamos haciendo como una secuencia y vamos a seguir para terminar con el fruto del Espíritu Santo, o sea que nos falta para largo todavía. Me vino una pregunta esta semana a mi corazón y la pregunta es la siguiente: ¿por qué necesitamos los dones del Espíritu Santo? ¿Por qué? No para qué, sino por qué. Y me puse a reflexionar un poco y me puse a pensar en esto. Y pueden haber varias respuestas de acuerdo a las diferentes necesidades y circunstancias de cada uno. Pero a mí me parece que la razón por la que necesitamos los dones del Espíritu Santo es para podernos mover en el nivel sobrenatural que hemos venido hablando. Y ustedes van a ver cómo hoy día les voy a explicar algo para entrar en Romanos 12 a ver los dones del Espíritu Santo. Y quisiera comenzar con esto. Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesucristo echa fuera un demonio. Mateo capítulo 12. El Señor Jesucristo está por ahí y comienza a echar un demonio de una persona y se levantan los religiosos de esa época. En esta época también hay religiosos. Y los religiosos le preguntan, no, ni siquiera le preguntan, le dicen: tú echas demonios por el nombre de Beelzebú, el príncipe de los demonios. Yo creo que usted y yo hemos leído esos versos tantas veces y no nos hemos dado cuenta de algo bien interesante. Sí, los religiosos de esa época sabían que existía un reino demoníaco, así como sabían que existía el reino de Dios. Hoy día es igual. Habemos muchos religiosos que sabemos que existe un reino malévolo dirigido por el diablo y sus huestes de maldad, y sabemos que hay un reino dirigido por el Espíritu glorioso santo de Dios. El problema no era que lo que no sabían y sabían, el problema es que le dicen: tú, por el nombre de Beelzebú, el príncipe de los demonios, echas fuera ese demonio. A pesar de saber, ellos respaldaban su doctrina, su teología, su tradición, en vez de recibir algo del reino de Dios y poder cambiar la vida y la situación de una persona. Estaba tan enraizada esta religiosidad que ellos preferían mantenerla a expensas de saber y no dar libertad a alguien por medio del fruto o del don del Espíritu Santo. Y hoy día pasa lo mismo. Nos dicen: ustedes que usan esto para hacer esto, y los demonios, y que creen que hay demonios atrás de cada puerta. Hagamos un paréntesis aquí. Yo no creo que hay demonios atrás de cada puerta. Yo creo que hay demonios en todo lado. Los demonios no se quedaron allá en Ecuador, de donde yo vengo, o de otras partes. Están aquí y están bien metidos, y si nosotros no sabemos cómo usar las herramientas del reino de Dios, vamos a perder mucho. Ya vimos en los domingos pasados los 9 aspectos del Espíritu de Dios y sus dones.
Hoy día vamos a ver en Romanos 12 y asimismo vimos en Corintios 12, 28, otra expresión de los dones. Muy bien. Recuerden este verso, mis hermanos, en Primera de Juan, que el Señor Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. En la religión evangélica nos enseñan que cuando recibimos a Cristo ya no necesitamos nada más. Yo creo que eso es incompleto. Es solamente el comienzo, necesitamos mucho más. Por ejemplo, necesitamos llenarnos del Espíritu Santo todos los días. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados todos los días. Sí, los cristianos pecamos, por eso necesitamos la sangre de Cristo. Primera de Juan 1 nos dice, si confesares vuestros pecados, si confesares, no cuándo. ¿Ves por qué pecamos? Por eso necesitamos la sangre gloriosa de Jesús para que nos limpie todos los días. He estado leyendo yo ciertas estadísticas, por ejemplo, que en esta época del virus, que están todos en casa, los índices de divorcio están aumentando. Problemas de alcoholismo y pornografía y todo están incrementando, porque la gente no sabe qué hacer, cómo invertir el tiempo. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que saber que vivimos en un tiempo malo y cómo invertir el tiempo para aprovechar el tiempo y aprender más de las cosas de Dios. Oportunidades que Dios nos da para crecer, para madurar, para cambiar, para corregir. Siempre el Señor dándonos oportunidades para hacer todas estas cosas. Pero nosotros perseveramos y seguimos en nuestra mala manera de vivir. Tenemos ciertas doctrinas, ciertas tradiciones, y no digo que esté mal, téngalas. Pero no cierre la puerta a lo sobrenatural dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Y de paso le digo una cosa. En este capítulo 12 de Mateo, nos dice y nos amonesta que no hay perdón cuando uno blasfema contra el Espíritu Santo. Qué interesante que esta cláusula está en el contexto de echar fuera demonios. Ojalá que no sea que por apaciguar nuestra doctrina, nuestra religión y todo lo demás, seamos negligentes en estas cosas del Espíritu y seamos culpables de blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Sí? Y yo sé que hay personas que especialmente salen en la televisión que unos usan, otros abusan, otros mal usan y otros que no usan del todo. Entonces hagámonos una pregunta, ¿qué es peor? ¿El que no usa y lo niega o el que mal usa y lo abusa? ¿No? A mí también me gustaría pararme aquí y decirme en el nombre de Jesús y estas cosas van a pasar y todo demás. No creo que haga falta, a mí me parece que no. Yo prefiero no hacerlo, sino hacerlo en presencia de las personas. Por eso yo estoy esperando que cuando lleguemos y ya tengamos permiso para congregarnos, vamos a comenzar a ministrar todo este tipo de cosas a todas las personas. Veamos cómo esta situación va avanzando y esta situación se va dando. Entonces, si ustedes ven en el capítulo 12 de Mateo, nos dice claramente, vamos al capítulo 12, al verso 22. Mateo capítulo 12, aquí tengo yo la escritura, Mateo 12, 22. Miren cómo está la situación. La blasfemia contra el Espíritu Santo es el título, yo les decía eso. En el capítulo 12, 22, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo. Un endemoniado ciego y mudo. Si en esa época habían endemoniados, ahora también hay endemoniados. La palabra endemoniado del griego viene más o menos en esta traducción. Bajo la influencia de un demonio. Sí, bajo la influencia de un demonio. Habemos muchos cristianos que a lo mejor estamos bajo la influencia de algún demonio. Por eso yo tengo la mala costumbre o la buena costumbre o el hábito, cada que me levanto, Señor, yo me pongo bajo la influencia de tu Espíritu Santo. Yo me sujeto a tu autoridad. Yo declaro las bendiciones que tú tienes para mí, mi familia y la iglesia en el nombre de Jesús y hago proclamas y hago manifestaciones de esto, porque yo sé que estoy bajo la influencia, el control, el dominio del Espíritu Santo de Dios. Entonces déjeme preguntarle esto, ¿por qué habemos cristianos que sufrimos de depresiones agudas?
¿Y por qué habemos muchos ministros que tomamos la pastilla para X, Y, Z cosa? ¿Será que estoy exagerando? Le dejo a su criterio. Si usted cree que exagero, es problema suyo. Si usted cree que las cosas pueden ser diferentes, también es problema suyo. Porque recuerden lo que nosotros hacemos en nuestra iglesia. Enseñamos y promulgamos que las personas, los miembros de la iglesia, recuerden siempre Hechos capítulo 17, verso 11. Hechos 17, verso 11. Porque lo que yo les diga aquí, o lo que otro predicador diga en el YouTube, o pastor X, Y, Z que tienen las iglesias más grandes y todo lo más, les digan lo que les digan, no cuenta tanto como la responsabilidad que usted tiene y yo tenemos cada uno de descubrir y analizar, revelado por el Espíritu Santo de Dios, lo que cada uno de nosotros necesita. Y miren lo que dice este verso. Y estos, hablando de un grupo de personas, eran de los bereanos, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran ciertas. Yo espero que usted reciba la palabra con solicitud y usted escudriñe, analice, estudie, prepare, pida revelación de Dios para su vida, para ver que si lo que yo le digo es cierto o no. Entonces ahí sí, la responsabilidad no está en mí, sino en usted, para que usted compruebe lo que el Espíritu Santo tiene para usted o no. Mis hermanos, veíamos en los domingos pasados que en 1 Corintios 12 nos dice que a cada uno nos fue dado. Sí, todos tenemos. Si usted no quiere usarlo, o usted cree que no hay, es problema suyo. Yo creo que sí hay y yo quiero usarlo y estoy dispuesto a aprender y que el Señor me enseñe para poder enseñar a otros a que podamos ser libres de tanta cosa y atadura que tenemos. Sí, mis hermanos. ¿Cómo es posible que todavía los hijos de Dios, parte del reino de Dios, tengamos que batallar con el enojo, con la ira, con la duda, con el desánimo y todo lo demás? ¿Ustedes creen que esas son solamente emociones que se nos vienen? Por ejemplo, yo creo que hoy día voy a ser desconfiado. Eso no sucede así. Son influencias espirituales externas a nosotros que viven en las regiones de maldad, según nos enseña Efesios capítulo 6 y según nos enseña también el libro de Colosenses. ¿Cómo las contrarrestamos? Con los dones del Espíritu Santo. Para eso tenemos que aprender a usar los dones del Espíritu Santo. Entonces, como ustedes ven, aquí está esta situación. Un reino dividido no prospera contra sí mismo. No hay nada, absolutamente nada que hacer. No seamos como estas personas que se escudan en la religión, en la doctrina, en la teología, en la tradición. Seamos personas dinámicas, seamos personas atrevidas a aprender, a asociarnos, a relacionarnos con el Espíritu Santo para que nos enseñe lo que debemos hacer. Mis hermanos, cuando el Espíritu Santo se manifiesta, nada queda como a nosotros nos parecía. Absolutamente nada. A veces queremos ponerle al Señor en una caja y tenerle en una cajita y no sabemos que se salió de esa caja hace fútbol. Unos lo usan para extremas cosas por un lado y otros lo usan para otras cosas por el otro lado. Entonces tenemos que tener esa claridad y esa preocupación. Sin más, ahora sí vamos a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Este capítulo es bien interesante, hermanos. El verso 1 y 2 habla de no conformarnos a estos tiempos que vivimos, habla de que nos renovemos en la mente, aprender a pensar bien, de otra manera. En el libro de Isaías nos dice en el capítulo 26, verso 3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque te ha confiado. El capítulo 12, versículo 3 nos dice que a cada uno nos dio una medida de fe y que no pensemos de nosotros más alto de lo que debemos pensar sin esa medida de fe. En el capítulo 4 cambia un poquito, en el versículo 4, cambia un poquito y nos enseña que somos parte de un cuerpo. Todos somos parte de un cuerpo. Los dones que Dios me ha dado a mí son para beneficio de alguien más. Los recibí por gracia, tengo que darlo por gracia, en amor y edificación a la persona. ¿Sí? Y los que usted recibió, tiene que dármelos a mí, por gracia, por amor, de lo que usted recibió. Porque estamos para edificarnos, somos un solo
cuerpo. En el capítulo 12, versículo 5, vuelve a hacer énfasis de que siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros, ¿sí? Yo dependo de ustedes, ustedes dependen de mí, yo no tengo todo, lo que usted tiene me sirve a mí, lo que yo tengo le sirve a usted y así por el estilo nos ayudamos como un cuerpo y seguimos adelante. En el versículo 6 comienza ya a entrar en materia, de manera que teniendo diferentes dones, ¿sí ven? Si no entendemos que somos un cuerpo y que andamos en gracia y en fe y amor que Dios nos ha dado, no podemos ejercitar estos dones. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia, recuerdan que al principio vimos que recibimos los dones por gracia, no es en base al mérito, no es en base a mi intelecto, no es en base ni siquiera a mi función de pastor. Esto recibe hasta un niño pequeño que está en escuela dominical. Todos hemos recibido algo. Yo le animaba a usted a que usted le pregunte al dador de los dones cuál es, si no lo sabe. Porque todos tenemos algo que nos ha dado el Espíritu Santo. Si el de profecía, aquí entra, el don de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Yo ahorita estoy usando el don de profecía. ¿Recuerdan lo que vimos el domingo pasado? El que hable, hable conforme a la palabra de Dios. El que ministre, ministre conforme a la palabra de Dios. Estaba en primera de Pedro. Pedro nos dice eso bien claro. Entonces ahora estamos profetizando, hablando la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios, ministrando la palabra de Dios, proclamando la palabra de Dios. Y hablando de proclamación, creo que el jueves último decía yo, ¿por qué es tan difícil hacer proclamas y levantarse y decir y confesar y declarar a los cuatro vientos todas las bendiciones que recibimos de Dios? Y es más fácil confesar, ay que no sé, ay que no tengo, ay que no puedo, a mí esto, a mí el otro. Dejémonos de esas cosas y levantémonos en el poder de la fuerza del Espíritu Santo y hablemos lo que tenemos que hablar. En el versículo 7 siguen los dones. ¿Qué nos dice? Después de profecía, o si de servicio, en servir. Hay muchas personas que tienen este don. Yo he visto personas que son muy diligentes, muy hábiles para servir. Saben lo que necesita el uno, saben dónde se puede encontrar la otra cosa, saben dónde hay tal situación, quién vende una cama más barata, quién sabe de esto, la comida y todo lo demás. Hay personas que tienen el don de servicio. Otras personas, el que enseña en la enseñanza. O sea, cada uno se mueve en su don. Hay personas que por naturaleza tienen más habilidad para ciertas cosas. Por ejemplo, ustedes miraron hoy día qué bonitas que son las canciones que cantamos al Señor, ¿verdad? Qué bonitas. Yo en realidad me admiro. Usted le ven a Lala cantando, ministrando en la alabanza. Ella alaba al Señor en español, cambia al inglés, después alaba al Señor en lenguas, vuelve al español y todo eso. Ella tiene ese talento. Carlos en la guitarra, festejando, Omar en el piano y así el resto de las personas. Pero quiero hacerles de acuerdo de algo, ese no es un don. Ellos no tienen el don de la música, porque hasta ahora yo no veo que haya don de música. Ellos tienen un talento, una inclinación hacia la música. Yo ni el timbre de la puerta sé tocar, el ding dong, nada más se acabó. Ahí para mi talento. Y así cada uno de nosotros tenemos un don. ¿Sí? Estoy haciendo una diferencia entre un talento natural y el don. El que enseña, en base a la enseñanza, en el versículo 8. El que exhorta en la exhortación. ¿Qué es exhortar? Mis hermanos, exhortar es caminar al lado de otro para dirigirle, encaminarle y decirle lo que debe y cómo debe hacer y qué debe y cómo debe dejar. A veces es una palabra fuerte. Mira, mi hermano, me doy cuenta, el Señor me está diciendo que hay tal cosa, que hay que cambiar con esto. Uy, a muchas personas no les gusta que les digan lo que tienen que hacer, así venga del Señor, porque tenemos un espíritu independiente. Otros más humildes lo aceptan. No me había dado ni cuenta. Miren esto tan sencillo, en el matrimonio pasa todo el tiempo. La esposa le dice al esposo o el esposo le dice a la esposa, mira que te veo así, que te veo asado, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? Tienes que cambiar estas cosas. Es por el beneficio mío. Si alguien viene y me exhorta y me dice es por mi beneficio, no tengo que tomarle personal y en mi orgullo ponerme yo, ay, ¿cómo se atreve a mí a decirme tal cosa?
En vez de decir, Señor, gracias que todavía tú pones tus ojos sobre mí y mandas a alguien para que me corrija a veces de mis áreas insensatas que yo tengo. Entonces el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. Hay personas que son generosas, desprendidas. De por naturaleza ellos tienen ese don. Ellos no diezman, ellos dan más del diezmo y son generosos en sus ofrendas también. Cuando vemos otros, por otro lado, que a duras penas damos el diezmo, otros ni se acuerdan. ¿Cómo le voy a dar a Dios si no tengo? Quieren que les diga una cosa, la razón por qué no tienen es porque no dan. Nosotros como iglesia hemos visto, y justamente en estos meses, hermanos, que han sido difíciles económicamente, decidimos incrementar nuestro fondo para la Gran Comisión, que es donde apoyamos a los misioneros en todo el mundo. Y el Señor nunca nos ha faltado. Se ha cubierto todo y estamos dando más. Cuando no se tiene, se da más y el Señor lo devuelve. Esos son los hermanos que tienen el don de dar, de repartir con liberalidad. El que preside con solicitud. ¿Qué es presidir? Presidir es dirigir, presidir es organizar, estar al frente, tomar el liderazgo, poner a las personas en orden, hacer lo que hay que hacer, establecer parámetros de comportamiento y demás y seguir adelante. Adelante, con solicitud, con alegría, con gozo, siendo diligentes. El que hace misericordia con alegría. ¿No? A mí el Señor me mueve mucho en exhortación, pero en misericordia a veces no tanto. Entonces yo tengo que aprender y pedirle al Señor, enséñame, ayúdame. No es mi don característico, pero tengo otros. Pero todos tenemos que aprender a expresar de una manera. El que hace misericordia con alegría. Aprender a tener misericordia de las personas. El jueves les decía yo que estábamos orando por este hermano de la iglesia que fue al hospital porque le diagnosticaron el virus. Pues el día de ayer hablé con él y me dijeron que hoy día le dan de alta porque solo estaba en la fase inicial y que no tenía mayor gravedad, y ya sale hoy día a su casa. Bendito sea Dios. Oramos, confesamos, declaramos, bendito sea Dios que nos cuida, nos enseña, nos protege y nos guarda de todo mal. Pues yo le pregunté a este hermano, ¿qué aprendiste tú en todo esto? Él tiene que aprender algo. Todo Dios lo permite con un propósito para que aprendamos a expresar su gloria. Y recuerden, mis hermanos, que estos dones que estamos analizando, todos estos domingos, son para el uso de la bendición de los hermanos y para la gloria del Señor. Él se lleva todas las estrellas. Él se lleva toda la gloria. Él se lleva todo el honor. Nadie más. Porque el don fue dado a mí y yo lo uso en gracia y en fe y amor para bendecir a alguien más y sacarle de lo que el Señor Jesucristo dijo en Lucas, ¿se acuerdan? Yo vine a dar libertad a los cautivos. Sí, mis hermanos, habemos mucho que estamos todavía cautivos y le hago acuerdo. Nuestra cautividad es una cárcel que cada uno de nosotros la creó. Nosotros nos metimos en esas cosas porque no queremos hacer lo que Dios nos pide. Vivimos cautivos por muchas cosas. Por ejemplo, una cautividad tan común y que a veces no la tomamos ni atención. Tenemos una autoestima tan baja que pensamos que no servimos para nada y cómo Dios nos puede creer. Eso es demoníaco, hermanos. Eso es una falsa humildad. Otros a veces vivimos en una cárcel del orgullo y de la sensibilidad de que medio le dicen algo, ¡ay, a mí cómo es posible! ¿Por qué vivimos así? Porque todavía no hemos aprendido que estamos en una guerra espiritual, en una batalla entre el espíritu y la carne, y que los demonios quieren venir a oprimirnos. Por eso Dios nos da estas herramientas para seguir adelante. Los dones del Espíritu Santo que estamos aprendiendo a usar y a manejar. ¿Qué nos dice el verso 9? Otra vez hace énfasis, como lo vimos los domingos pasados. El amor sea sin fingimiento. Ay, te quiero mucho, hermanita, de labios para afuera, pero en el corazón, más lejos de donde debemos estar. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. El siguiente verso, ¿qué dice? Amaos los unos a los otros. Este es un principio de reino. El principio de reino no es ustedes a mí. Ustedes no tienen que amarme a mí.
yo tengo la responsabilidad, el uno para con el otro. Amaos los unos, yo a los otros, ustedes, con amor fraternal. No nos pide que amemos a las personas con el amor ágape incondicional de Dios, fraternal. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo mis cosas raras en la vida. Sí, mis hermanos, y usted tiene sus cosas raras en su vida, pero yo tengo que aprender a amar a usted como hermano. A las señoritas, a las mujercitas, hay que aprenderles a amar como hermanas, con respeto. A una hermana de carne no se la toca, a la esposa sí. ¿Me entienden? Es tan fácil. Entonces a mis hermanas tengo que amarles con respeto. A las mujeres mayores como a madres, con respeto. A los hombres mayores como padres, con respeto. A los niños como hijos. Amor fraternal, no amor ágape. Gracias a Dios, mis hermanos. Porque si fuera amor ágape, fallamos todos. Si en el fraternal fallamos, no se diga en el ágape. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Usted es superior que yo, usted es mejor que yo. Lo dice Filipenses capítulo 2. Yo tengo que buscar por el beneficio suyo, no por el mío mismo. ¿Sí ve? Como los dones se van encuadrando, se van enmarcando, se van manifestando de una manera tan directa, tan eficaz, tan poderosa. Mis hermanos, aprendamos a usar estos dones. Y una vez más, si usted no lo sabe, ¿qué es lo que tiene? Primero pídale al Espíritu Santo para que le enseñe qué es o cuáles son los dones que usted tiene. Cuando usted ya sepa cuáles son los dones que usted tiene, usted y yo tenemos la responsabilidad de aprender a cómo usarlos. ¿Y cómo aprendemos? Porque somos parte de un cuerpo. Entonces en ese cuerpo usted viene y me pregunta a mí, le pregunta a su líder de hogar, dice, mire, me pasó esto, tuve esto, todo esto, otro, por aquí, por acá, ¿cómo es? ¿Qué no es? A veces creo que estoy usando palabra de ciencia, pero es discernimiento de espíritus. Entonces comenzamos a pulir, a sacarle filo a ese don y comenzamos a hacer de bendición, porque sabemos que la gloria es del Señor, sabemos que para el beneficio es para el hermano. Y sabemos que yo no tengo nada que ver con ese don porque me fue dado a mí. Entonces yo no entro a la iglesia así, como el gran Señor de los dones. No, porque ni siquiera son míos. Son para beneficio suyo. Tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de situación. Mis hermanos, movámonos un poquito. Vamos a 1 Corintios, capítulo 14. En 1 Corintios 14 nos enseña el Señor ciertos parámetros para manejar ciertas cosas, para que haya orden, para que no haya desorden. Recuerden, cuando hay desorden no se puede gobernar, cuando hay orden se gobierna. ¿Recuerdan de esos principios del reino? El perdón de pecados nos hace parte del reino. Después de que ya estoy en el reino, tengo que ser ordenado, ordenar mi vida en general, en todo sentido, lo que pienso, lo que hablo, lo que digo, lo que actúo, estar bien vestido, el carro limpio, la casa limpia y demás. Y solo cuando hay orden se puede gobernar. Gobernar es administrar, y cuando uno tiene gobierno de las cosas, puede ejercitar dominio para que ningún espíritu inmundo venga o una persona venga a quitarnos lo que Dios nos ha dado. Pero yo quería hacer énfasis en esto. En el capítulo 14 nos dice el Señor lo siguiente: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Procurar los dones espirituales. Mis hermanos, hagamos esto. Sigamos lo que Dios nos pide en amor. Procuremos los dones espirituales. ¿Qué quiere decir procurar? Pida, busque, averigüe, investigue, lea, analice, haga preguntas, equivóquese, practíquelo, haga todo lo que tiene que hacer. Recuerden, el Señor recompensa al diligente, pero el que está ahí, pues, es que es tan gravoso esto, es que no entiendo, es que no puedo. Son palabras que van en contra de lo que la Escritura dice. Sí, van en contra. Usted y yo tenemos que alinearnos espiritualmente con lo que la palabra de Dios nos manifiesta. Esta palabra de Dios es escrita fuera del tiempo nuestro.
Es revelada por divinidad del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo la escribió, no fue caprichoso en poner las cosas que le parecían, sino lo que Él sabía que necesitábamos. Digámosle gracias, Señor, por tu palabra. Acudamos a la palabra. Entonces, procuramos los dones espirituales, pero sobre todo que profeticemos. ¿Por qué? Que profeticemos. Porque este don de profecía, como hemos dicho ya varias veces, es lo que estoy hablando ahorita. Es lo que estoy diciendo desde este momento. Cuando usted sale a la calle y quiere compartir el evangelio con alguien, le está profetizando, le está diciendo cómo, cuándo y dónde, cuando Cristo murió, resucitó al tercer día y todo lo demás, la sangre de Jesús. Ese es el evangelismo que lo seguiremos viendo. Mis hermanos, sigamos el amor y procuremos los dones espirituales para que todos aprendamos a hacer lo que tenemos que hacer. El domingo que viene vamos a terminar con el capítulo 4 de Efesios, entendiendo y comprendiendo los ministerios. Estos son diferentes a los dones. Oremos y nos despedimos, deseándoles que tenga un buen domingo. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos este tiempo, te glorificamos, te exaltamos, te damos gracias. Y entrego, Señor, todo lo que tú nos has dado para tu edificación, para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Bendiciones, hermanos. Que estén bien. Quisiera agradecerles por haber participado con nosotros en este día y a la vez quisiera recordarle que el Señor está cuidando y mirando a cada uno de nosotros. Confiemos que Él nos va a ayudar a salir adelante en medio de esta prueba. También quisiera recordarle a usted que los jueves a las 7 de la noche seguimos con la clase de discipulado y como ustedes saben muy bien, en Facebook están posteando todas las actividades y los asuntos relacionados con la iglesia. Les agradecemos mucho a los que han estado cooperando con sus diezmos, con sus ofrendas. Tenemos ya la facilidad de hacerlo vía online, así es que yo le animo a que siga participando. Gracias. Entre al Facebook y participe igual con el asunto relacionado con la educación de los niños. Ahí hay un portal para que usted pueda verlo y pueda saber qué es lo que tiene que hacer. Use todas las herramientas que usted pueda usar y le digo que disfrute este día, le digo que el Señor está cerca, le digo que Él no se ha olvidado de nosotros, le digo que los que amamos su venida le veremos pronto, le digo que cada día es una nueva experiencia con el Señor. Bendiciones y que Dios los guarde, los amamos mucho. Un saludo a nombre de la Iglesia El Cruce.